Llegamos al mensaje número 46 de nuestra serie Días Mejores, el último mensaje de nuestra serie, y hoy día vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús, la victoria final de Jesús sobre la muerte. Acompáñenme en esa lectura del texto bíblico. Así dice la palabra de Dios. Cuando pasó, Marcos 16, de 1 a 8, de hecho. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre, tu palabra está abierta delante de nosotros y vamos a estudiar ese texto tan maravilloso del Evangelio de Marcos, y te pedimos, Señor, tu iluminación. Señor, que cada persona que esté conectada a nuestro culto en ese momento pueda ser iluminada por el Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Despiértanos, Señor, para ella. Quítanos, Señor, las distracciones. Pone en nosotros deseo, hambre por tu palabra, para que hoy día podamos ser alimentados, fortalecidos, saciados. Señor, bendícenos en ese instante. En nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, a todos nos encantan los finales felices, ¿sí o no? Sí. Y el tema de los finales felices es interesante porque cuando nosotros vemos algunas series, uh, nos encantan las series así que tienen buenos desarrollos, que tienen buenas historias, pero de repente surgen estas series que, pese a lo mejor que hayan hecho durante varias temporadas, tienen finales terribles, ¿cierto? Hay algunos finales gloriosos, como de Breaking Bad, como Friends, ¿cierto? Que son así como insuperables, son muy buenos, pero hay otros finales como Game of Thrones, por ejemplo, que uno se pregunta: ¿qué estaba pensando la gente que escribió eso? ¿Cierto? Mataron la serie ahí. ¿Por qué? Porque nos encantan buenos finales, finales que traen un cierre, ¿no? También tenemos estos finales típicos de las películas de Marvel, cuando uno va al cine. ¿Se acuerda cuando íbamos al cine? Buenos tiempos, ¿no? Sí. Y terminaba la película y nos quedábamos ahí esperando que se subieran todas las letritas, porque sabíamos que había algo ahí, ¿cierto? Esos locos son desgraciados. Ellos nos ganaron con eso. Y, y aparecía ahí un breve spoiler de lo que iba a venir en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos algo más, queremos un final que traiga un cierre, ¿no? El punto es que nosotros estamos hoy día hablando sobre la resurrección, pero el problema con el tema de la resurrección es cuando nosotros vemos la resurrección como el final del ministerio de Jesús. Porque no es un final. Y no está escrito como un final, ¿cierto? Los autores bíblicos no lo ponen así. De hecho, lo pone más bien como el inicio de algo. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? El texto es el texto ese de Marcos 8, Marcos 16, de 1 a 8. Y tenemos el relato ahí de las mujeres que llegaron ahí a la primera hora del domingo para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas pensaban que Jesús realmente había muerto y que todo su proyecto, todo su plan, toda su visión se había acabado con su muerte, ¿no? Um, entonces, ¿qué hicieron? Esas mujeres fueron ahí a primera hora, preocupadas por la piedra que ellas habían visto que estaban ahí. Ellas no sabían que tenían guardias, otros detalles que los otros evangelios agregan ahí. Pero ellas llegan ahí y la piedra estaba movida
el sepulcro estaba abierto y se asustan. Al entrar no estaba Jesús, estaba una otra persona. La Biblia dice que es un joven con vestiduras blancas, un ángel, ¿cierto? Marcos no utiliza esa expresión, pero Mateo sí lo dice que es un ángel, que estaba ahí. ¿Y cuál es la función del ángel? Explicar a las mujeres qué es lo que pasó. Ellas fueron los primeros testigos de esta resurrección, ¿cierto? Ellas acompañaron a Jesús hasta su último suspiro y ahora estaban ahí buscando cuidar el cuerpo de Jesús. Y llegan ahí y se encuentran con que Jesús ya no está. Y está un ángel. Y obviamente ellas se asustaron porque no sabía qué es lo que está pasando. Y el ángel les tranquiliza, las tranquiliza. Dice, calmao, tranquilo, ¿cierto? Eh, Mira, Jesús, el Nazareno, ese mismo que ustedes vinieron a buscar, ustedes vienen al lugar correcto. No se equivocaron de sepulcro. Es aquí, ¿cierto? Pero Él no está. Él resucitó. Mira, está vacío, ¿cierto? Aquí estoy. ¿Cierto? Interesante que la piedra fue movida no para que Jesús saliera, sino que para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y ver que no está de verdad ahí, ¿cierto? Él ha resucitado. Este es el mensaje, ¿cierto? Y entonces les da una tarea. Dice, vaya a decirles a los discípulos y a Pedro, hay un énfasis ahí, para que vayan a Galilea y ahí se encontrarán con él. Entonces ahora ellas tienen el deber de comunicar eso a los discípulos, primero de explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó. Ellos no entendieron bien, algunos fueron a ver ahí si de verdad era así, fue Juan y Pedro, porque son curiosos, obviamente. Fueron a ver y de verdad era así como dijeron las mujeres. Y Jesús dijo, vayan a Galilea, y Jesús se encontró con ellos en Galilea, incluso con sus discípulos, los que habían abandonado a Jesús y aquel que había negado a Jesús, y se encontraron con Jesús allá. Eso nos informa los demás evangelios, pero el texto dice que ellas quedaron muy asustadas, y no es para menos, ¿cierto? Ese relato de la resurrección de Jesús nos trae tres enseñanzas fundamentales. Hay muchas, pero tres fundamentales de las que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Tres lecciones esenciales que la resurrección nos enseña, para que podamos nosotros leer ese relato de la resurrección con la perspectiva tanto de lo que Marcos quería que sus lectores entendiesen, como lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones hoy. Lo primero que la resurrección nos enseña es que la transformación que Cristo vino a traer es permanente. Fíjense que las mujeres pensaban que todo se había acabado con la muerte de Jesús, que ya no había más esperanza y el reino que ellos esperaban venir no vino y se había acabado. Quizás empezaron a recordar con una cierta nostalgia de los milagros que Jesús había hecho. Así como, pucha, ¿se acuerda cuando multiplicó los panes? Estaba rico ese pan. O de los otros milagros que Jesús realizó, como algo del pasado, como algo que hubo en un momento y se acabó. Pero la resurrección transforma en permanente lo que era transitorio. Primeramente y básicamente la vida. La vida es transitoria, ¿cierto? Pero viene la resurrección y cambia totalmente la dinámica de cómo la vida funciona. Porque aquí no estamos hablando de una resurrección que es una resurrección así de la que uno vuelve a vivir y va a morir después, posteriormente, como fue Lázaro, ¿no? Estamos hablando de literalmente la victoria a la cuenta regresiva que todos tenemos. Eso fue lo que Cristo experimentó. Y esa resurrección de Cristo es permanente. Él resucita y vive permanente. El sepulcro está permanentemente vacío. Así que todos los milagros que Jesús realizó no apuntaban a un fin local. Si bien Jesús sació a la gente con los panes y peces, curó a los enfermos, hizo milagros, pero no era solamente para ayudar a esas personas. Todos esos milagros apuntaban a lo que sería permanente, un reino donde ya no habría injusticia, ya no habría muerte, ya no habría dolor, ya no habría sufrimiento, y un reino donde ese estado de cosas sería permanente. Todos los milagros que Jesús realizó, incluso de su resurrección, apunta a eso, al carácter permanente de la vida sobreabundante en el reino que Cristo viene a traer. Así que la resurrección es ahí como el clímax también de la teología cristiana, porque no es solamente un
punto más en la historia, pero es un punto esencial en la historia. Para que Jesús sea creído como verdadero hijo de Dios, es necesario que Él esté vivo, que Él haya logrado vencer la muerte. No solamente es un hecho, como también una esperanza. La esperanza definitiva que el Evangelio entrega, la verdadera transformación de todas las cosas. ¿Cierto? Entonces, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Así que la transformación que Cristo vino a traer es permanente. Eso significa que tú y yo, nosotros, podemos descansar en la obra de redención que Cristo entrega, porque Él está vivo. Cristo vive. Y como Él vive, nosotros viviremos. Ese estado de cosas de la restauración plena es definitivo. Eso es lo primero que entendemos ahí. Pero lo segundo que aprendemos es que el perdón es definitivo. La transformación es permanente y el perdón es definitivo. Fíjate lo que Jesús, o lo que el ángel dice aquí a las mujeres. El ángel les dice, vayan y avisen a los demás, y a Pedro, a los discípulos y a Pedro. Quizás ellos pudieran pensar que por el hecho de haber abandonado a Jesús, ya no tenían espacio ni cabida en cualquier plan con Jesús futuramente. El hecho de haber traicionado a Jesús o haber negado a Jesús y que Jesús haya muerto, los dejó así como en una situación en el aire. Pero ahora Jesús resucita. ¿Y con qué cara me encuentro con Él? ¿Con qué cara le voy a decir, hola Jesús, ¿qué tal? Ese es el punto. ¿Cómo los discípulos se encontrarían con Jesús? ¿Qué les va a decir? Si en el momento más crítico ellos fracasaron. El ángel da esa buena noticia, la buena noticia de la gracia, de que el Señor los llama, el Señor los llama, el Señor quiere encontrarse con ellos. El Señor no acabó su obra en ellos. El Señor los perdona y el Señor los restaura. Y es hermoso ver después del relato de Jesús encontrándose con Pedro. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero me amas más que estos. ¿Me amas de verdad? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dice, apacenta mis ovejas. Jesús reinstaura a Pedro en el ministerio. Y por lo tanto muestra la gracia y el perdón definitivos de este evangelio. Es interesante que la incredulidad de los discípulos no impide que Jesús vaya hacia ellos. Ellos no creyeron antes porque Jesús había dicho que eso pasaría. Ellos no estaban creyendo ahora porque las mujeres dijeron que Jesús resucitó. Ellos dijeron, imposible. ¿Pero cómo? ¿Cierto? Entonces Jesús va e insiste con ellos, demostrando una y otra vez su gracia en la vida de ellos. Pero más que eso, la resurrección es la certeza de que seremos perdonados con Cristo. Porque fíjate lo que dice la palabra ahí en Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven en ustedes. Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El perdón de Jesús es definitivo y la certeza es que con la resurrección de Jesús nosotros tenemos la certeza de que tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque quien establece esa paz es Cristo, y Cristo está vivo y es nuestro abogado intercediendo al Padre en nuestro favor. Y la certeza de que Cristo está vivo es la garantía de que yo puedo ser perdonado. Así que la gracia no es solamente un favor inmerecido. Mientras no pueda ser un favor inmerecido que pueda ser entregado. Porque cuando pensamos en gracia, ¿qué es lo que es? Un favor inmerecido. ¿Qué favor es ese? El perdón de los pecados. Pero ¿se puede perdonar eficazmente los pecados si Cristo está muerto o no?
Él tenía que vencer el pecado y vencer la muerte para dar a nosotros los beneficios de esa victoria. Si Cristo no vence, ¿cómo venceremos nosotros? La victoria de Jesús sobre la muerte es la certeza de que el perdón de Dios es definitivo sobre nuestras vidas. Así que nosotros, con el relato de la resurrección, podemos aprender a descansar en el perdón de Dios. Porque ese perdón es definitivo. Ya no somos esclavos del temor, como vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque no solamente Él pagó con su muerte, pero venció las consecuencias del pecado y nos garantiza la victoria con Él. Nos garantiza esta vida con Él. El perdón es definitivo. Muchas personas están tratando de compensar de cierta manera sus pecados, olvidándose de que la gracia de Jesús es absolutamente eficaz sobre nuestras vidas. El perdón de Dios es definitivo. Esa es la segunda cosa que aprendemos en ese texto, pero hay una tercera cosa. Con la resurrección de Jesús, la historia ya no será la misma. Suena un poco cliché decir esto, ¿no? Pero es absolutamente verdadero. La resurrección de Jesús primeramente es un hecho histórico. El evangelista Marcos y los demás evangelistas están dedicados en explicar que esa historia fue una historia verídica, ¿cierto? No fue una historia inventada, como algunos podrían decir. Primeramente porque si se inventa una historia buena. Y la historia de la resurrección no es así como que, no tiene esa credibilidad natural como que de una historia inventada, ¿cierto? Una historia inventada traería quizás los mejores testigos, traería una multitud de gente, traería, no sé, cosas así que darían, entre comillas, mayor credibilidad, ¿cierto? Pero la verdad es creíble por sí misma. Por eso las primeras personas en ser testigos de la resurrección de Jesús fueron algunas mujeres. En una sociedad en la cual el testimonio de las mujeres no es considerado válido para juzgar una situación. Entonces, Dios no se preocupó en tener ahí líderes del pueblo verificando eso. ¿Por qué? Porque es verdad de por sí, ¿cierto? El sepulcro siguió abierto y Jesús fue visto por más de 500 personas, como dicen los apóstoles. En la preocupación de mostrar que eso es un relato histórico es muy importante por parte de los evangelistas y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay obviamente muchas personas que siguen alimentando la teoría de que la resurrección no era necesariamente la resurrección de Jesús tal cual, no era necesariamente un hecho histórico, es más bien así como que Jesús resucita en tu corazón, ¿cierto? Eh, el problema es que si Jesús resucita solamente en tu corazón, tú y tu corazón van al infierno, así como con toda la humanidad, porque no hay salvación, ¿ok? Cristo tiene que resucitar históricamente, concretamente. Él tiene que estar vivo históricamente. Y de eso se trata. La resurrección es el hecho más grande de la historia humana. Es absolutamente un antes y después. ¿Por qué? Porque cambió todo lo que la humanidad conoció como un ciclo natural de la vida. Todas las personas que existieron en ese planeta nacieron, crecieron y murieron. Todas las personas comienzan su vida con un punto final, un deadline, un cronómetro que está pasando el tiempo y que se termina. Todos los grandes héroes de la historia perdieron la batalla contra la muerte. Ningún ser humano permanece vivo por siglos o por siempre, excepto Jesús, que puede ser considerado el primer ser humano a vencer finalmente la muerte y experimentar el tipo de vida que experimentaremos en la eternidad. Entonces, la resurrección de Jesús, ella tampoco es un arreglo a algo imperfecto. No es así como que Jesús dio vuelta a la muerte, así como que la esquivó, se desvió de ella. No, Jesús la venció, la eliminó, de manera que en su nueva existencia ya no existe la posibilidad de que vuelva a morir en algún momento. Y eso es algo totalmente nuevo.
Es el ser humano entrando en la eternidad o en la inmortalidad. Quizá cuando se habla de inmortalidad uno piensa en los vampiros, ¿cierto? Así como seres inmortales, ¿no? Y otras teorías así. El ser humano siempre buscó la inmortalidad. Y se busca, de hecho, hay muchas teorías ahí de ajustes del ADN para que el ser humano viva por más tiempo y toda una bola. Aquí está Jesús. Cambió totalmente la forma como lo biológico del ser humano funciona. Y es totalmente nuevo. Cambia totalmente la forma como vemos la vida. Porque nosotros vemos la vida a partir de nuestra propia precariedad, de nuestra brevedad, ¿cierto? Controlamos el tiempo porque el tiempo es un recurso importante. El tiempo pasa, nosotros envejecemos. Y uno se da cuenta cuando se junta para jugar la pelota y se acuerda que, pucha, que ya no soy el mismo que antes. Algo está pasando, ¿cierto? Mi cabeza manda, pero mis piernas no me obedecen. Porque el tiempo pasa, el deterioro está. Y viene Cristo, Cristo resucitado, que ya no experimenta deterioro. Eso es así. Él ya no tiene el factor deterioro en su vida. La resurrección de Cristo es literalmente la muestra del reino que vino. Porque cuando veo a Cristo resucitado de esa manera, lo que pienso es, como Él resucitó, yo resucitaré también. Ese tipo de vida es la que Él anuncia. Y es por eso que el relato de la resurrección de Jesús sirve para nosotros como motivación, como argumento para creer en Jesús. ¿Por qué debo creer en Jesús? ¿Por qué alguno de ustedes o cualquiera de ustedes puede preguntarse, ¿por qué debo creer en Jesús al fin y al cabo? Porque es esta la más absoluta verdad de cómo la historia es. Él tiene todo control de la historia y todo control de la realidad. La resurrección muestra que el cristianismo no se trata de mitos, de leyendas, de teorías, de ideas. El cristianismo se trata de realidad. Y lo que Cristo hizo fue transformar la realidad de las cosas y traer para nosotros a vista nuestra el tipo de vida que como ser humano podemos vivir. La realidad de que esa vida que vemos fue totalmente transformada por la vida que Cristo vive ahora. Así que la resurrección de Jesús como un hecho histórico para todos los pueblos es tanto un llamado a la fe, a creer en Jesús, como también a la proclamación de Jesús. Porque eso es lo que el texto apunta al final. La proclamación de que Él vive. Ese es el más grande mensaje de todo el mundo. Si tenemos que pensar en qué es lo que el ser humano necesita hoy día, necesitamos entender que la forma como vivimos, esa forma mediocre de vivir la vida, encuentra en Cristo una respuesta maravillosa. Nosotros podemos mirar al Cristo resucitado para imaginar cómo será vivir como Él vive. La historia ya no será la misma. ¿Qué demanda entonces la resurrección de nosotros? Primeramente demanda que nosotros esperemos en Cristo. Significa descansar todas mis esperanzas en esta transformación definitiva. Vuelvo a decir, la transformación del mundo no vendrá por medio de programas sociales, ideologías políticas, movimientos y actitudes y filosofías y ciencias. La transformación viene por medio de la acción de Cristo en la historia. Y esa transformación que Él ejecuta es definitiva. Él traerá un nuevo mundo, literalmente. Y debemos poner nuestra esperanza ahí, en Él y no en nosotros. Esperar en Cristo significa entender que todo lo que yo necesito está en Él. Yo confío en eso. Yo descanso en eso. Descanso en su poder. Y eso es lo que debemos hacer. Descansar en Cristo. El Cristo resucitado nos llama a una nueva relación con su gracia. Él llama a todos aquellos de nosotros que hemos, así como Pedro y los demás discípulos, que hemos fracasado, que hemos negado a Cristo en el trabajo,
Hemos negado a Cristo en la familia, hemos negado a Cristo en nuestro momento de descanso, de entretenimiento. Hemos negado a Cristo en muchas circunstancias. Pero hay gracia para recomenzar. Yo puedo descansar de que no necesito ser una persona perfecta para que Dios me ame. Él me ama en mis imperfecciones. Y amándome en mis imperfecciones, me llama a creer en Él. Cree en Cristo. Pero cree de verdad. Quizás alguno va a decir, bueno, si yo creo, yo soy canuto de mucho tiempo. No estoy hablando de que si tú te consideras canuto o no. Estoy hablando de que muchas veces nosotros, así como los discípulos, ellos creían en Jesús, pero les faltaba fe. Creo, pero tengo dudas. Creo en Jesús, pero en todo caso tengo un plan B preparado para este problema, para esta situación. Y si no resulta nada, oro. Esa es la prueba de que la persona no cree, que Cristo es realmente aquel que lo suple, lo sustenta, lo guía. Porque la oración viene por último. La oración que viene primero es la oración que declara la total dependencia de Cristo. Yo creo en Cristo, no en mí. Yo creo en Cristo y no en mis recursos. Yo creo en Cristo y no en mi fortaleza física. Yo creo en Cristo y no en los objetivos que tengo en la vida, en los proyectos sociales que existan. Yo creo en Cristo, punto. Y lo sigo. Y al seguir a Cristo somos llamados a hacer lo que el ángel dijo a las mujeres. Proclamen a Cristo. Hablen a los discípulos de que Cristo está vivo. Nosotros tenemos que entender eso. La resurrección es un llamado a la proclamación de Cristo. El mundo necesita saber que ya no necesitan vivir ellos esa vida mediocre, miserable, esclava del pecado y de Satanás. Porque hay vida, hay una vida verdadera. Hay una transformación que ya está dando. Eso está pasando. Cristo está transformando, sanando, restaurando. Y es por eso que la iglesia está siendo perseguida. Es por eso que el mundo vive de la forma como vive. ¿Y por qué? Porque Cristo es una realidad y la gente necesita saber, la gente necesita conocer, porque la gente necesita ser libre y solo Cristo puede librar a esas personas. ¿Cómo? A través de la proclamación del Evangelio. Si Dios te ha bendecido, si Dios es bueno para ti, hable de Dios para otros. Nosotros hacemos eso cuando contratamos un plan de internet o de teléfono que es bueno. Decimos, uy, ese plata es bueno. ¿Sí o no, Mike? Uno comparte, sí, hay una promoción, hay un plan. Compartimos las cosas buenas. Descubriste que hay un local con un descuento 50%, 70%, ¿no es cierto? Lleva a tus amigos, oye, ¿supiste que la promoción que está en tal parte? Están regalando micrófonos y han dado música, ¿no es cierto? Se arma la fila, al tiro, le digo, empezamos a escribir a todos una gran noticia. Nosotros proclamamos. Cosas buenas nosotros compartimos. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y nosotros decimos, qué bueno, gracias a Dios. Y seguimos nuestras vidas como si nada hubiese pasado. Es una gran noticia. Cristo está vivo. No solamente vive en mi corazón, vive en mi cabeza. No, vivo literalmente, vivo, con carne y hueso, vivo. Así de vivo. Más vivo que tú y yo. Y eso significa que Él va a volver. Y nosotros somos llamados a informar a la gente, a avisar a la gente que hay una esperanza para ese mundo. Yo no necesito vivir esas vidas miserables. Tenemos una vida maravillosa que Cristo está entregando con gracia, con restauración, con perdón. Por eso que la resurrección es el inicio de una nueva era. No de una nueva era, no me entiendan mal. Es el inicio de la era de la proclamación de la iglesia. De la victoria, el anuncio de la victoria de Cristo. Él venció. Y como Él venció, con Él venceremos también. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios ponga en nuestros corazones esta pasión, esta alegría, la satisfacción por la victoria que Cristo entregó. Esa victoria total, final y absoluta que encontramos en Cristo Jesús. Oremos en ese instante. Señor amado,
tu palabra nos anima a ver nuestra realidad, a ver el mundo a partir de la perspectiva de que Cristo vive. Y porque Cristo vive, nosotros viviremos también. Anímanos, Señor, a que este Cristo vivo en nuestras vidas signifique descansar en esa esperanza, confiar en su regreso, confiar en su transformación, descansar también en su perdón, pero sobre todo proclamar ese mensaje a todos cuantos necesitan escuchar. Aliméntanos, Señor, fortalécenos, Señor, danos de tu gracia. Eso es lo que nosotros más necesitamos, tu gracia hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.